no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Mis queridos amigos de Cristovisión, espero que el Señor los está bendiciendo como siempre, que ustedes están llenos de gozo en el corazón, siempre tratando de escuchar la palabra del Señor y acompañándonos en este canal de la Iglesia Católica, donde ustedes escuchan noticias y oyen música y reciben formación y hay momentos de oración y de plegaria y de alabanza al Señor. De manera que ustedes saben que estamos formando como una gran familia. Y por eso los invitamos a que sigan diciéndole a la gente que está cerca de ustedes que sigan los programas de Cristovisión. Es como una obligación que tenemos todos. Todos debemos evangelizar, y si no podemos ir de una ciudad en otra o de un país en otro anunciando a Jesucristo, sí podemos invitar a los hermanos más cercanos, a los amigos, a los conocidos, a los familiares, para que se unan a nosotros y a través de Cristovisión, de las otras emisoras de radio de la Iglesia Católica, podamos todos estar unidos y conocer más de nuestra fe y dar razón de nuestra fe, y no estar únicamente dependiendo de cualquier viento de doctrina nueva o de cualquier persona que trata de darnos una enseñanza no acorde con los principios de la Iglesia Católica. Ustedes saben que cuando deseen estar más informados acerca de Cristovisión, pueden consultar nuestra página www.cristovision.tv. Por supuesto que también hay otros programas como este, en el cual queremos compartir la palabra, y hoy vamos a escuchar la lectura del Evangelio en San Mateo, en el capítulo 13. Este Evangelio la Iglesia lo propone para todos los fieles del mundo. Se proclama en distintas lenguas. En Norteamérica lo están proclamando en inglés, y en otros lugares en francés, y en castellano, y en italiano, y en portugués, y en ruso, y en polaco, y en todas las lenguas del mundo. En todos los países de África están siguiendo este Evangelio. Los países de Australia están siguiendo, de Oceanía, están siguiendo el Evangelio, también en Filipinas, también en la India, también en Israel, por todas partes. Y también tú, mi querido hermano, vas a abrir el corazón para escuchar la palabra de Jesucristo el Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, digámosle de corazón. ¿Por qué? Porque Él nos habla, porque el Dios que se hizo hombre, la palabra eterna que se encarnó por nosotros, para que nosotros conociéramos el misterio de amor de Dios. Él, que estaba en el esplendor de la gloria del Padre, como que se desposeyó de todo su poder, de toda su gloria, de toda su riqueza, para hacerse como nosotros, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Es el misterio de la encarnación y del anonadamiento de Cristo en medio de los hombres. Y Él se digna hablarnos, y como hoy lo hizo
explicando por qué lo hacía en parábolas. En este capítulo 13 del Evangelio de San Mateo se nos está hablando de una predicación de Jesús. La predicación que se nos habló ayer, la iglesia la proclamó en el Evangelio, es la del sembrador, aquel hombre que sale a regar la semilla y una porción de esa semilla cae en tierra dura, como en un camino, y otro entre piedras, y otra parte cae entre malezas, y otra cae en tierra buena, que da mucho fruto. Después de haber contado esa parábola, más tarde Jesús le explica y dice qué significa esa palabra cuando cae en tierra buena, o en tierra llena de malezas, o en el camino, o entre piedras, cuánto puede dar de una u otra manera de producido la semilla, y compara a eso el fruto que da la palabra de Dios. Pero en el Evangelio, después de haber contado la parábola del sembrador y preparándose a la explicación que más tarde dio, los discípulos le preguntan a Jesús, bueno, ¿y tú por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no les dices abiertamente a todos qué significa la palabra de Dios? Y en el Evangelio de hoy encontramos una explicación de por qué Jesús procede así. Yo que les podría preguntar a ustedes si a ustedes les gustan las parábolas del Señor. Son muchas. Algunos estudiosos encuentran que en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, hay como unas 40 parábolas. Y algunas muy bellas que ustedes recuerdan de corazón. ¿Recuerdan, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo? Seguro que sí. O la del buen pastor que busca la ovejita perdida. ¿O recuerdan ustedes la parábola de los viñadores que no querían pagar el alquiler de la viña al dueño de la casa, al dueño de la propiedad? Hay muchas otras parábolas. El Señor nos cuenta permanentemente parábolas. Esa era su manera de hablar. No sé ustedes cómo lo opinan. A mí personalmente me encantan las parábolas. Y no solo eso, sino que creo que es un método muy pedagógico. Cuando Jesús nos habla con parábolas, como que nosotros podemos entender más fácilmente lo que nos quiere decir. Sin embargo, algunos como decían, pero ¿por qué en parábolas? ¿Por qué no nos habla sencillamente la doctrina con conceptos? A pesar de que siendo judíos y hebreos, a ellos, los orientales y los contemporáneos primeros de Jesús, les debía encantar también. Era un género muy usado entre ellos. Sin embargo, estaban como extrañados de que Jesús usara siempre esas pequeñas comparaciones, esos pequeños cuentos para dar a conocer su doctrina. Y les digo, nosotros podemos decir que es mucho mejor que nos hable así, más fácil. Sin embargo, Jesús, citando al profeta Isaías, hoy nos da otra visión distinta. Dicen, es que este pueblo no quiere entender. Es que mis enemigos les hable de una manera o de la otra, están como tan obcecados en su visión que no quieren entenderla, están cerrados. Como las estatuas, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Después les va a decir a los discípulos, ustedes sí, dichosos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen ojos para ver, porque ustedes están viendo lo que muchos desearon ver y no lo vieron, porque muchos desearon escuchar lo que ustedes están escuchando y ellos no lo escucharon, pero ustedes sí lo pueden escuchar. Está esa frase hacia el final, dice, dichosos ustedes que tienen ojos y ven y oídos escuchan. Les aseguro que muchos profetas y justos quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes escuchan y no lo escucharon. ¿No creen ustedes que a nosotros, a ustedes allí en Cristovisión, al otro lado del canal, al otro lado de la pantalla, están viéndonos y estamos todos ustedes allá, yo aquí, leyendo esta palabra del Señor? ¿Cuánta gente hubiera querido tener esas mismas posibilidades? ¿Cuánta gente no oyó sino tal vez hablar una vez del Evangelio y sin embargo se convirtió? ¿Cuánta gente escuchó también del Evangelio y nunca hizo caso? ¿Cuántas veces la palabra de Cristo ha llegado a nosotros de una u otra manera?
con parábolas o sin parábolas, con comparaciones o sin ellas. Y podemos preguntarnos, ¿la hemos escuchado? ¿Realmente nosotros hemos puesto un cuidado fundamental para aceptar esa palabra de Dios y para vivir de acuerdo a lo que ella nos dice? ¿O nos estaremos pareciendo a esa mentalidad entorpecida del pueblo, de la cual hablaba el profeta y que Jesús cita, que dicen, tienen tapados los oídos, han cerrado sus ojos para no ver ni entender, para no volverse a mí, para que yo los sane? Jesús como que encontraba en muchos de los que lo acompañaban en esa época como un muro hermético, cerrado. No querían recibir su mensaje. ¿Estaremos nosotros a veces en esas circunstancias? O por el contrario, realmente nosotros estaremos diciendo, como el niño Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Señor, que yo quiero tener hambre, que yo quiero tener sed de tu palabra, que yo quiero conocerte a ti, que yo sé que si escucho tu palabra y tu palabra cae en mi corazón como si fuera una semilla fecunda, esa palabra va a dar fruto. Que yo sé, Señor, que si yo escucho tu palabra, esa palabra me va a purificar, como dice el Evangelio de San Juan, ustedes están limpios por la palabra que han escuchado. Yo quisiera, mi querido hermano, que me estás viendo a través de la pantalla, quisiera invitarte a abrir tu corazón a la palabra de Dios, a decir, palabra del Señor, Jesucristo vivo que llegas a mí, ilumina los últimos recodos de mi corazón y de mi vida. Dame luz, Señor, para que yo comprenda lo que debo enmendar. Háblame como tú quieras, Jesús. Si tú obtienes la parábola, que esa parábola llegue a mi corazón y que esa parábola comience a despertar resonancias en mi espíritu, que yo la vaya aplicando poco a poco a mi vida y que la vida mía, a la luz de tu palabra, comience a cambiar, que yo sea una persona nueva para ti, de acuerdo a lo que tú me quieres indicar. Recuerdan, mis queridos hermanos, este programa lo llamamos Nuestro Pan de Cada Día. Y si tú quieres consultarlo, pues allá en tu computador buscas Nuestro Pan de Cada Día, @cristovision.org. Y claro, si es en general el canal de Cristovisión, ese canal tuyo, ese canal que tú estás invitado a ir difundiendo por todas partes, te repito su dirección, www.cristovision.tv. Espero que sigamos unidos en el Espíritu y mientras tanto te deseo todas las bendiciones del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.